Buenas tardes, con los alumnos de primer y segundo. En la clase del día de hoy resolveré los 12 problemas para clase y así ustedes tendrán más comprensión del tema y me podrán presentar los 12 problemas para reforzar. Me dicen, el hijo de la hermana de mi padre. Empezamos por la parte de atrás, de derecha a izquierda. Decimos, la hermana de mi padre. ¿Quién es la hermana de mi padre? Obviamente, mi tía, ¿verdad? Seguimos. El hijo de mi tía. ¿Quién es el hijo de mi tía? Entonces, el hijo de mi tía será mi primo. Así de sencillo es el desarrollo de la pregunta número 1. La pregunta número 2. Me dicen, la suegra de la mujer de mi hermano. Empezamos por la parte derecha, de atrás para adelante, ¿ok? La mujer de mi hermano. Obviamente es mi cuñada. La suegra de mi cuñada. ¿Quién es? Mi madre. Y así quedaría resuelto el problema número 2. Muy simple. Problema número 3. Me dicen, el hijo de la única hija de mi madre. Nos ponemos en el caso de la parte derecha. La única hija de mi madre. ¿Quién sería? Obviamente, mi hermana. ¿Ok? Seguimos. El hijo de mi hermana. ¿Qué sería de mí? Mi sobrino. Así queda resuelto el problema número 3. El problema número 4 me dice, la madre del nieto de mi padre, ¿verdad? Eso es lo que me dice, pero me especifica, soy hijo único, muy bien, soy hijo único. Entonces, el nieto de mi padre, si soy hijo único, ¿quién es? Mi hijo, ¿verdad? Listo, seguimos. La madre de mi hijo, ¿quién es la madre de mi hijo? Obviamente mi esposa. Y así quedaría resuelto la pregunta número 4. Ahora vamos a analizar el problema número 5. El padre de la hija de la esposa del único vástago de mi madre. Empezamos por la parte última, de derecha a izquierda. El único vástago de mi madre, ¿quién es? Obviamente yo, ¿verdad? El único vástago, el único hijo, ¿verdad? De mi madre. Yo. La esposa mía. Obviamente sería mi esposa, ¿verdad? La hija de mi esposa. Mi hija. Y el padre de mi hija, ¿quién sería? Yo. Y así quedaría resuelta la pregunta número 5 de la siguiente manera, como se mostró. A ver, vamos a analizar el problema número 6. La hermana del hijo, de la hermana del hijo, lo continuamos aquí, del hermano de mi padre. Empezamos por la parte última, de derecha a izquierda. Analizamos. El hermano de mi padre. ¿Qué es de mí? Mi tío, ¿verdad? Mi tío, muy bien. Ahora, seguimos aquí. El hijo de mi tío. El hijo de mi tío es mi primo. Muy bien, todo bien hasta ahí. La hermana de mi primo. ¿Qué vendría a ser de mí? Mi prima. El hijo de mi prima. Obviamente mi sobrino, ¿verdad? Por lo tanto, la hermana de mi sobrino viene siendo mi sobrino. Y así quedaría resuelto el problema número 6. El ejercicio número 7 tenemos. María es hija de la única hija de mi madre. Empezamos de derecha a izquierda. La única hija de mi madre. ¿Qué viene siendo de mí? Mi hermana, ¿verdad? Listo. Entonces, María es hija de
mi hermana, por lo tanto, María es mi sobrina. Y así quedaría resuelto el problema número 7. El problema número 8 nos dice: Juan es el abuelo del hijo de mi hijo. Y me preguntan, ¿quién es el hijo de Juan? Empezamos de derecha a izquierda. El hijo de mi hijo. ¿Quién es? Mi nieto, ¿verdad? El abuelo de mi nieto. Obviamente, soy yo. Entonces, Juan, soy yo. Listo. Ahora vamos a la pregunta. ¿Quién es el hijo de Juan? O sea, ¿quién es el hijo mío? Obviamente, es mi hijo, ¿verdad? Y así queda resuelta el problema número 8. La pregunta número 9. La hija de la esposa del único vástago de mi madre. Empezamos de derecha a izquierda. Comenzamos. El único vástago de mi madre. Perdón, el único vástago de mi hija. ¿Quién es? Mi nieto, ¿verdad? La esposa de mi nieto. ¿Quién es la esposa de mi nieto? Mi nieta política. ¿Y quién es la hija de mi nieta política? Obviamente será mi bisnieta. Y esa sería la respuesta para la pregunta número 9. Vamos a analizar el ejercicio número 10. La madre del nieto de mi padre. Y me especifican que yo soy el único hijo. Entonces, de derecha a izquierda, el nieto de mi padre. Obviamente es mi hijo, ya que yo soy el único hijo. El nieto de mi padre es mi hijo. Y la madre de mi hijo, obviamente va a ser mi esposa. Y así de fácil queda resuelta la pregunta número 10. Analicemos el ejercicio número 11. El hijo de Hugo es el padre de mi hijo. Empezamos de derecha a izquierda. El padre de mi hijo, o sea, yo, ¿verdad? Entonces, el hijo de Hugo soy yo, ¿verdad? Así queda resuelto el problema. Yo soy el hijo de Hugo. Eso es lo que me pide el problema número 11. Ahora vamos a analizar el problema número 12. El último problema de problemas para clase. Nos dice: la hermana de su tío, ¿verdad? Aquí está hablando Pepe. La hermana de su tío, que no es su tía. Entonces, si me dicen la hermana de su tío, hay dos opciones. Bien puede ser su tía o bien puede ser su mamá. Pero el problema me da un dato. No es su tía. Por lo tanto, la hermana de su tío de Pepe, entonces viene siendo su mamá de Pepe. Así de sencillo se resuelven estos problemas. Creo que con esta explicación ya queda todo resuelto de los problemas para clase y ustedes me van a enviar los 12 problemas para reforzar.